Vamos a dedicar la unidad 6 de este curso sobre los profetas a un autor y profeta muy importante del Antiguo Testamento, que es Jeremías. Vamos a estudiar el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones, que es un libro que se le atribuye a Jeremías como profeta. Jeremías es un profeta que marca y es una especie de hito en el movimiento profético, porque reúne en sí mismo, en su vida, en su destino, en su llamado, de una manera muy clara algunas de las características del profetismo, ¿cierto? En primer lugar, su llamado. Hay en el libro al principio una descripción, en el capítulo 1, muy clara, muy profunda, de lo que implicó el llamado para Jeremías. Y el resto del libro va a hacer referencias directas e indirectas a ese evento, porque el profeta va a luchar contra ese llamado, ¿no es cierto? El llamado no va a ser simplemente un privilegio, sino que va a ser un espacio de combate espiritual del profeta con Dios y también con el pueblo, porque el llamado lo ha colocado en un lugar incómodo al profeta. Justamente el libro va a desarrollar con mucha claridad esta tensión profética, la tensión del que es llamado y se encuentra en una posición incómoda, en una brecha, frente a la cual tiene que llevar adelante su ministerio. También el mensaje de Jeremías es muy claro y clarifica y ejemplifica muy bien lo que fue el mensaje de los profetas. Hay un término hebreo que va a usar el profeta una y otra vez, y es el término shub. Shub quiere decir volverse, arrepentirse, pero es más que el arrepentimiento como lo pensamos los occidentales y en el mundo moderno, como esta idea de sentirse culpable, sentirse en falta, sentirse mal, y en todo caso pedir disculpas. El término hebreo shub hace referencia a la persona que cambia de dirección. Es ir en un sentido y volver sobre sus pasos y empezar a caminar en otro sentido completamente distinto. Y esa es la gran llamada que el profeta le va a hacer al Israel de su tiempo. A Jeremías le toca ser profeta en la última etapa de la monarquía hebrea. El reino de Judá ha quedado solo porque el reino del norte de Israel, con capital en Samaria, ha caído a mano de los asirios, y ahora el reino del sur está amenazado por el poder del nuevo imperio, los neobabilónicos, liderados por Nabucodonosor. Entonces a Jeremías le toca ese momento dramático que va a ir desde la primer victoria de los neobabilónicos hasta la caída definitiva de Jerusalén y del reino. Un tiempo muy dramático, muy triste, muy angustioso, y eso le da al libro un particular tono, ¿no es cierto? Un tono lúgubre, un tono de lamento. Jeremías va a expresar esa angustia en una serie de cantos y oraciones que se han llamado, me parece que incorrectamente, las quejas de Jeremías. Lo que son salmos de lamento, ¿no es cierto? Donde el profeta llora su condición de profeta, le cuenta a Dios la angustia de sentirse rechazado y marginado por todos, porque él tiene un mensaje que nadie quiere aceptar, que es el mensaje del arrepentimiento, del cambio, ¿no es cierto? Entonces el profeta va a vivir en su mismo ser, en su mismo cuerpo, esta angustia, ¿no es cierto?, que se acumula y la va a volcar delante de Dios. Son oraciones extraordinarias donde aparece, como nunca quizá en toda la Biblia, la crisis del llamado, ¿no? La crisis de aquel que es llamado y se enfrenta al dolor, a la lucha espiritual. Y hacia el final del libro, también el libro va a abrir una sección de esperanza, ¿no es cierto? Una serie de oráculos donde el profeta va a introducir un concepto teológico que es fundamental tanto en el
Antiguo y sobre todo en el Nuevo Testamento, que es el concepto del nuevo pacto. Los profetas llegaron a considerar, y es una elaboración teológica y una revelación que Dios les dio a los profetas, llegaron a considerar que el antiguo pacto había finalizado, se había roto, porque el pueblo había sido tan desobediente a Dios, tan hostil a Dios, que ese pacto ya no podía seguir vigente. Y entonces van a empezar a visorar, sobre todo los profetas de la última parte del movimiento profético, antes del exilio y durante el exilio, pensamos especialmente en Jeremías y en Ezequiel, que es necesario que Dios abra una nueva etapa, que esta etapa del antiguo pacto está agotada y que debe surgir un nuevo pacto, que Dios va a suscitar un nuevo pacto, va a traer un pacto que se base en otras características, ¿no es cierto? Y no simplemente en el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha demostrado incapaz de cumplir la ley. Entonces, Dios promete un tiempo de restauración y un pacto que ya no va a estar grabado en tablas de piedra, como en el primer pacto, sino que va a estar grabado en el corazón. Y les daré un corazón nuevo, va a decir el profeta. Entonces, justamente es muy interesante ver cómo en medio de esa angustia, de ese dolor, de un momento tan difícil, va a aparecer un concepto teológico nuevo que da respuesta a esa realidad y lanza la esperanza hacia adelante, ¿no? Un desafío nuevo hacia adelante, una esperanza nueva de que Dios va a intervenir y que va a revelar un nuevo pacto. Obviamente, cuando leemos estos textos, a todos nos resuenan las declaraciones del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y aún las declaraciones de Jesús, donde Él se va a sentir su ministerio y su vida y su destino interpretado por estas palabras. Esta es la sangre del nuevo pacto, ¿no es cierto? Así que ya en estos profetas aparecen estos conceptos espirituales y teológicos tan importantes para el Nuevo Testamento. Y luego en el libro de Lamentaciones lo que vamos a encontrar es la expresión poética del dolor del profeta y del pueblo todo frente al exilio, la caída de Jerusalén, ¿no es cierto? El viaje de los deportados, los que han muerto en la ciudad en el momento del sitio, y el profeta va a derramar su corazón delante de Dios, lamentando, llorando esa tragedia nacional. Lo que también va a aportar elementos a la teología de la Biblia sobre el lugar del sufrimiento en la vida de los justos, de los creyentes. La Biblia en este sentido nos presenta un mensaje claro, ¿no es cierto? El dolor, el sufrimiento es parte de la vida de los justos, es parte de la vida de los creyentes, no es algo extraño, como dice Pedro, ¿no? No se asombren de las cosas que están viviendo como si fuera algo extraño, este fuego de prueba, sino que es parte del destino de aquel que se decide a seguir a Dios. Y justamente el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones, contándonos la historia de este profeta y mostrándonos sus oráculos, suscita una reflexión sobre este tema, ¿no es cierto? El precio del discipulado, el costo del llamado. Estos son temas que, leyendo a Jeremías, vamos a estar desafiados a pensar, a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestro propio llamado, sobre nuestro propio costo, ¿no es cierto?, que pagamos por seguir y servir a Dios. Así que es un reservorio de verdades espirituales y teológicas que nos van a ser de mucho provecho. Aprovechémoslo.